decido que era momento de cerrar un ciclo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde estuve 9 años, principalmente en áreas de difusión de sentencias, y para mí era momento, a raíz de la reforma judicial, de cerrar ese ciclo en Suprema Corte y de hacer otras cosas que me permitieran seguir contribuyendo y difundiendo derechos, que es una de mis grandes pasiones. Entonces, a raíz de eso surge este espacio que se llama Portal Judicial, y vimos que podíamos estar alimentándolo con notas de las sentencias que salen de tribunales, y un poco con la consigna de hacerlo en un lenguaje claro y sencillo. Varios abogados constitucionalistas y juristas han definido o han visualizado el periodismo jurídico como ese puente entre la sociedad y el derecho. Son ese grupo de personas especializadas que pueden hacer esa traducción de los términos jurídicos más técnicos propios del derecho, para que el común de la sociedad pueda conocer qué están haciendo sus tribunales, cuáles son sus derechos, y también de alguna manera sumen esto a la cultura jurídica y al Estado de Derecho. Yo, la verdad es que te puedo decir que mi primer contacto con el periodismo jurídico comenzó desde más o menos como el 2006, en la cobertura de la elección presidencial, y no fue propiamente en Suprema Corte o en tribunales colegiados, sino en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la cobertura de esa elección. Y fue muy reveladora de la importancia que era dominar la técnica jurídica, de dominar los conceptos para poder hacer esa no interpretación, sino una traducción, y poder informar, hacer un periodismo crítico, un periodismo apegado a las resoluciones, a los fallos jurídicos. Y de ahí comencé a cubrir después como una fuente de información para diversos medios, tanto como en medios impresos como televisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La dinámica de cobertura es muy diferente a la que se realiza en los tribunales colegiados actualmente. No, en la Suprema Corte se ha convertido en los últimos años, yo diría que a partir de la reforma de 2011, la Suprema Corte se ha convertido en esa fuente fundamental de difusión de sentencias y de dotar de derechos, los derechos consagrados en la Constitución. Entonces se ha convertido en el referente de temas tan fundamentales como matrimonio igualitario, como aborto, libertad de expresión. Y el papel que juega actualmente el periodismo jurídico en México lo acabamos de ver con la reciente reforma judicial, que tuvo como consecuencia la elección de personas juzgadoras, desde jueces, juezas, magistrados y las personas que integran la Suprema Corte. Vimos el papel tan fundamental que tendrá a partir de ahora el periodismo jurídico. Yo me atrevería a decir que el periodismo jurídico dejó atrás esa faceta en la que solamente tenía que hacer la difusión de sentencias, es comunicar qué es lo que había resuelto la persona juzgadora, y ahora se está posicionando como ese espacio, me atrevería a decir, de contrapeso a la hora de analizar a detalle quiénes son los perfiles de las personas que están llegando, a la hora de contrastar con datos, cuáles son las cargas de trabajo, cuáles son los tiempos en los que están resolviendo. Más o menos es como el panorama en el que pienso al hablar de periodismo jurídico. Creo que, reforzando un poco lo que decía respecto a este puente que hay entre eh, el papel de puente que juega el periodismo jurídico entre sociedad y el derecho, yo te diría que
si hay algo que pueden tener en común el periodismo jurídico y el derecho, es que los dos tienen pues una narrativa que contar. Detrás de los expedientes hay historias de vida y en el, ustedes lo saben muy bien, los abogados los que llevan son también teorías pues del caso, son conflictos que plantean y eso es lo que nos toca a nosotros como comunicadores, informar a la sociedad. ¿Cuál es la historia que está detrás de esa sentencia? ¿Cuál es la historia de vida que se está transformando con esa resolución o que va a tener un impacto? Comparto esto un poco para decirte, esa ha sido mi experiencia. Mi experiencia ha sido un poco el hacer un periodismo jurídico que sea con el que la sociedad logre identificarse, con el que pueda verse de alguna manera reflejada y saber que así como a una persona hoy le otorgaron un amparo para que pueda obtener esos medicamentos que tanto necesita y que la seguridad social le había negado, que esa persona sepa que si está en la misma situación, hay alguien más que está obteniendo un amparo y que es posible hacerlo. Eso para mí ha sido como una ruta, no quiero decir fácil, pero sí que me ha permitido como despertar esta empatía e interés. Y eso no ha sido sencillo porque estamos hablando de personas de carne y hueso, de personas que a veces en los amparos que llegan hasta tribunales, hasta juzgados, están haciendo un grito desesperado de auxilio y principalmente personas en condiciones de vulnerabilidad. Es como a veces su última esperanza de poder encontrar una solución, de poder conseguir una pensión, de que se reconozca su inocencia. No es sencillo, pero yo sigo pensando que es una gran apuesta porque permite que la narrativa no sea solamente a partir de en abstracto, sino conectando con las personas, apelando a que cualquiera de nosotros podría estar involucrado en una situación así. Y más cuando hablamos de temas penales, yo de verdad insisto mucho que cualquiera de nosotros podemos estar involucrado en algún conflicto penal y por eso parte de lo que busco siempre cuando cuento una historia donde está alguien involucrado privado de la libertad es eh, cuidar el tema de la presunción de inocencia, del debido proceso, porque en la medida que nosotros permemos esos derechos, esos principios, lograremos también entender pues la importancia de que se respeten y que no tengamos un sistema tan punitivista. Uy, pues es, es, yo creo que es de las reflexiones que más han estado, pues en tema de conversación con colegas. Sabemos que son tiempos difíciles para la libertad de expresión y cuando lo conversamos, siempre decimos que cada vez más ejercer el periodismo, no solo el periodismo jurídico, en general el periodismo en México es mucho más riesgoso. Y no, no pasamos por alto el papel tan fundamental que juega en una democracia el periodismo, porque finalmente es parte, pues, quien facilita que se puedan eh, ejercer otros derechos. La libertad de expresión es fundamental para una vida democrática y si se pierde la libertad de expresión, se pierden muchas otras garantías. Sabemos que el derecho a la libertad de expresión es ese derecho que facilita a muchos otros. Lamentablemente, entre colegas lo comentamos, sí hay un retroceso o al menos sí hay pues algunas acciones que parecieran intimidatorias para ejercer libremente el periodismo. Y eso es en demérito, pues, de la información o de los riesgos que a veces estamos dispuestos a asumir. Y en el periodismo jurídico no es la excepción. Sabemos que te comentaba al inicio de esta charla que
no es lo mismo hacer cobertura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacer cobertura de los tribunales federales y mucho menos de la cobertura que se pueda hacer en ministerios públicos, en tribunales locales, donde sabemos que las condiciones de riesgo a las que se enfrentan los compañeros son mucho mayores. No es lo mismo hacer pues presentar una nota, una denuncia respecto a temas que involucren crimen organizado y temas que sabemos que pueden ser, pues estos focos rojos o de alerta como para amenazar la integridad de los periodistas. El periodismo jurídico en la libertad de expresión, yo me atrevería a decir que es ese contrapeso en la medida en que está presentando y contribuyendo a construir una cultura jurídica y a fortalecer el Estado de Derecho. Es ese, retomando lo que decíamos, al ser este puente, permite que la sociedad conozca sus derechos y en la medida que esté más informada, eso le permitirá pues tomar mejores decisiones. Afortunadamente, ha habido, yo me atrevería a decir que a partir de la reforma, no sé si a partir de la reforma de 2011, que fue este parteaguas tan importante en materia de derechos humanos, pero sí en la última década, sí ha habido por lo menos un intento por que las mismas personas juzgadoras se acerquen y comuniquen. La comunicación digital se ha convertido en algo fundamental para que muchas veces sean directamente las juezas, los jueces, quien comunique con un lenguaje sencillo, claro, las sentencias y el impacto que está teniendo en la vida de las personas. Eso puede ser una vía. La otra son estos, pues, herramientas que se han habilitado principalmente en los sitios de la Suprema Corte, del extinto ahora Consejo de la Judicatura Federal, donde podías encontrar sinopsis de sentencias relevantes. Me atrevería a decir que en la administración pasada de la Suprema Corte se hizo un esfuerzo importante por tener este tipo de sentencias. Tenemos ahí los cuadernos de jurisprudencia que hizo un compilado importante del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Hay una herramienta que a mí me parece de mucha utilidad para la sociedad también. Se trata del buscador jurídico. Está alojado, es un micrositio alojado en la Suprema Corte que te permite obtener no solamente las sentencias, sino también los votos particulares, la jurisprudencia que derivó y con una búsqueda avanzada. Yo creo que este tipo de ejercicios deberíamos de comunicarlos más, compartirlos más con la academia para que los jóvenes estudiantes de Derecho puedan, desde que están cursando el primer semestre, interactuar con ellos y tener pues un mayor conocimiento. No están diseñados solamente para abogadas, abogados. Sí hay algunos esfuerzos por, pues, que sean también entendibles por la sociedad y por supuesto también el ejercicio que hace abogacía a mí me encanta porque están diseñando contenidos, están haciendo una producción de contenidos, generando contenidos que son de interés, son atractivos para la sociedad en general. Tienen varias secciones que pueden resultar pues atractivas. Yo decido que era momento de cerrar un ciclo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde estuve 9 años, principalmente en áreas de difusión de sentencias, y para mí era momento, a raíz de la reforma judicial, de cerrar ese ciclo en Suprema Corte y de hacer otras cosas que me permitieran seguir contribuyendo y difundiendo derechos, que es una de mis grandes pasiones. Entonces, a raíz de eso surge este espacio que se llama Portal Judicial, y vimos que podíamos estar alimentándolo con notas de las sentencias que salen de tribunales y un poco con la consigna de hacerlo en un lenguaje claro y sencillo y no quedarnos solamente con la difusión de qué se resolvió, sino de ir un paso más allá, que es algo que
le reconozco mucho al periodismo jurídico actualmente, que es poder explicar y contextualizar por qué es tan relevante esa sentencia de un tribunal que quizás solamente está amparando a una persona o que está otorgando una suspensión provisional, pero el poder dimensionar la trascendencia de esa sentencia. Entonces, con esa consigna surge Portal Judicial y vimos que el tener ese espacio escrito no era suficiente, que era necesario también darle voz directamente a esas personas, a los operadores jurídicos y a una parte de la sociedad que es fundamental en las sentencias que llegan a tribunales. Y estoy hablando de las personas litigantes, de la sociedad civil, que en realidad sin ellos no estarían pues habiendo esas resoluciones tan trascendentes. Las mismas personas pues familiares de víctimas de feminicidio, buscamos también que tengan alguna voz, que sean directamente ellas quienes cuenten pues el conflicto, los problemas que han tenido que enfrentar en su búsqueda de justicia.